Hola, ya estamos acá. Bienvenidos. Somos La Resistencia con el doctor Manuel Orozco a las 7 de la noche, hora Nicaragua. Gracias por estar aquí puntuales y muy buenas noches, doctor Orozco. Bienvenido. Estamos muy contentos y orgullosos de su presencia en Somos la Resistencia, que es su casa. Todos somos ávidos escuchantes y lectores de usted y estamos muy, muy agradecidos con su visita. Gracias a Lenín por hacernos este contacto con usted. Lo estábamos esperando. Buenas noches. Sí, muchas gracias, la escucho. Gracias. Bueno, sabemos que tenemos una hora y unos minutos de su visita. El doctor Manuel Orozco no necesita introducción. Es parte de American Dialogue Leadership for the Americas. Tiene un PhD en ciencias políticas, un ME en administración y estudios de Latinoamérica, un bachelor's en relaciones internacionales. No voy a hablar mucho de él, todos lo conocemos. Orozco es sobre todo y ante todo un nicaragüense comprometido con la lucha por la defensa de nuestro país, que lleva en su corazón a Nicaragua y su familia. Buenas noches, doctor. Adelante. Muchas gracias por la invitación a Nicalet. Eh, yo le había comentado que tal vez, exacto, el periodo de preguntas y respuestas puede ser más útil y productivo para aprovechar el tiempo. Lo que voy a hacer para empezar es simplemente plantear tres puntos básicos en relación con la situación política de Nicaragua. El punto de partida es que Nicaragua se encuentra en una situación deteriorante. Este no es el fin del deterioro político que existe en Nicaragua, sino que es parte de una continuidad que va a mantenerse por lo menos en los próximos 18 meses. Y lo que es importante entender que para eh, dar una respuesta proporcional a la magnitud del problema político que se encuentra en Nicaragua, hay que tener muy claro y muy preparada un conocimiento de tres cosas importantes. Primero, es la precisión de la razón de ser del régimen dictatorial con el que estamos lidiando. Segundo lugar, entender cuáles son los factores de cambio que pueden incidir en revertir un poco y con suerte pues bastante eh, el autoritarismo en el que se encuentra Nicaragua y entrar en un camino democrático. De antemano, eh, debo advertir que la situación de Nicaragua está tan deteriorada que una recuperación democrática en Nicaragua no es cuestión de un par de años, sino de generaciones, desafortunadamente. Y en tercer lugar, entender muy de cerca cuáles son los instrumentos de presión a mano. Sin esas tres consideraciones es muy difícil mantener una movilización, una organización y una comunicación política efectiva en función de la transición democrática nicaragüense. Y para empezar con el primer punto, es decir, esto de qué régimen estamos hablando, yo he estado utilizando el término de la talibanización de Nicaragua y no lo he usado por razones eufemísticas o por propósitos mediáticos, sino porque la realidad en la que nos encontramos en Nicaragua es una dictadura de Daniel Ortega que tiene una obsesión profunda, eh, bastante narcisista del control absoluto del poder político. No es solamente del control, sino es un control absoluto monopólico del poder, lo que requiere predominantemente la eliminación de todos los espacios del pluralismo político, de las libertades sociales e individuales y también de la eliminación de los contrapesos institucionales del país. Este es un proceso que no existía sino hasta básicamente un cambio de estrategia de parte de Daniel Ortega en el 2019,
cuando se da cuenta que la opinión pública nicaragüense y la comunidad internacional y la sociedad civil organizada de Nicaragua realmente no quiere al sistema político y la continuidad de Daniel Ortega en el poder. Y ante esa realidad, lo que Ortega decide es transformar todo el andamiaje político con el que él había estado gobernando con transacciones políticas para obtener prebendas a cambio y como resultado sostenerse continuamente en el poder en una pseudo democracia, decide básicamente eliminar todo ese contexto y reconstruir un andamiaje político de lo que podemos describir es la criminalización de la democracia. A partir donde establece una serie de leyes, por lo menos 5 leyes fundamentales, la de agentes extranjeros, la ley del socavo de la soberanía, la ley de ciberdelitos, la ley de protección del consumidor financiero, entre otras, son instrumentos legales que usa el régimen para eliminar el Estado de Derecho democrático. Y lo hace básicamente con dos brazos, uno el aparato judicial y otro la policía. El resultado de esto es una consolidación del poder político gradual que lo ha venido desarrollando en los últimos 2 años, al punto que en este momento básicamente no existe una sociedad civil pluralista. De las 7.000 ONGs registradas que existían, de las cuales 2.000 no tenían eran pasivas, estaban registradas pero no eran activas, el régimen ha eliminado prácticamente a 5.000 organizaciones no gubernamentales. Ha eliminado a la mayoría de los partidos políticos. En este momento solo hay 5 partidos políticos, el Frente Sandinista y 4 partidos que se les llaman colaboracionistas, como APRE, el PLC, Yatama, que han trabajado en función eh, de la operación política del Frente Sandinista. El, el contrapeso institucional en el poder legislativo, judicial y ejecutivo y las entes autónomas está totalmente en manos del régimen de Ortega. La legislatura, básicamente, 87 de 92 diputados son sandinistas, del Frente Sandinista, y los otros son de los partidos colaboracionistas. Es decir, existe una totalización completa del poder político. Ahora, todo esto pues es lo que ha tenido como consecuencias una fuerte ola migratoria. Más de 400.000 personas salieron en 2 años y en total del 2018 hasta ahora el número de nicaragüenses que ha salido asciende a más de 600.000. El país básicamente duplica su población residiendo en el exterior de 600.000 a 1.2, 1.3 millones de personas en cuestión de 4 años. Y esta situación va a continuar. Hay una predominantemente en la ciudadanía nicaragüense, existe una situación estoica, una posición bastante eh, decaída de una pérdida de la autoestima porque la dignidad ha sido robada por parte del régimen. Esta es predominantemente una de las principales consecuencias de este sistema. El sistema totalizante lo que hace es subordinar no solamente los derechos civiles y políticos de las personas, pero también está subordinando la dignidad del ser humano. No es simplemente una cuestión de derechos constitucionales y derechos humanos, sino que la propiedad humana ha sido cooptada por el Estado mismo. Entonces el nicaragüense no puede salir a la calle sin temor de que la policía lo va a detener, no puede expresarse porque lo pueden detener, lo pueden encarcelar, le pueden quitar los pasaportes. Entonces realmente es una situación precaria. Económicamente el régimen no está creciendo, no está generando riqueza en el país, sino que se sostiene económicamente con un mínimo de rentabilidad. Esa rentabilidad proviene predominantemente de 3 fuentes fundamentales. Una es la extorsión tributaria a las empresas formales nicaragüenses, de las cuales la mayoría pertenecían al gremio empresarial que fue delegitimado el día de ayer y hoy. Eh, Otra fuente de ingreso de rentabilidad es el financiamiento externo que Nicaragua recibe de organismos financieros internacionales, especialmente
el Banco Centroamericano de Integración Económica, y otra fuente de ingresos es la remesa. Entonces, esos factores contribuyen a sostener, a manejar una capacidad de liquidez que te permita mover fondos de un sector del Estado a otro. Y eso explica por qué, por ejemplo, la policía aumentó su ingreso en relación con la renta total del país, del presupuesto del país, perdón, de un 3 a un 11% de un año a otro, del 2020 al 2021 y continuando en el 2022. Entonces, esta es, digamos, la vida cotidiana del nicaragüense. ¿Cuáles son las opciones de cambio? ¿Cómo piensan los nicaragüenses esta situación? En encuestas que nosotros realizamos, el 70% de los nicaragüenses se sienten que viven en un estado de miedo, sienten que el cambio es importante, pero realmente no se sienten empoderados para ejecutar ese cambio. Entonces, esto te lleva al segundo tema. ¿Cuáles pueden ser los factores de cambio para generar una transformación democrática en Nicaragua? Y básicamente son cuatro los factores. Uno, son los factores que están dentro del círculo de poder, el aumento de la disidencia, la posibilidad de una ruptura que resulta de las purgas que han venido ocurriendo en el régimen, así como también la profundización del nivel de corrupción que existe dentro del sistema, que puede generar una descomposición social dentro del país en general. En este momento, la realidad es que el régimen ha logrado contener la posibilidad del disenso al interior a través de las purgas que ha venido realizando para prevenir y mitigar la posibilidad de que en el corto plazo, en 6 meses, el sistema pueda ser desafiado desde adentro. Hay posibilidades de que tal vez algunos sectores dentro del ejército o incluso dentro de las entidades autónomas y algunas personas dentro de la policía puedan sentirse en desafecto, pero ninguno se siente con la fuerza política como para levantarse, porque el temor que existe prevalece tanto que si vos no confías del que está al lado. En el otro factor importante es el factor, pues, del contrapeso democrático, la sociedad civil democrática nicaragüense, la oposición política. En Nicaragua no hay una oposición, la mayoría fue encarcelada y exilada, y lo que hay al interior de Nicaragua son grupos pequeños, son pequeñas organizaciones y algunas personas que tienen la intención de mantener el activismo político, pero saben que tienen que mantener un bajo perfil. Necesitan una retroalimentación de la estrategia política de resistencia en un sistema totalitario, un sistema al estilo de Afganistán, que es diferente a una resistencia política a la de un país como El Salvador o Guatemala. Entonces, el nivel de oposición realmente en Nicaragua es prácticamente nulo. Y a eso se agrega, desafortunadamente, un elemento de la cultura política nicaragüense que es autodestructivo, y es que la cultura política nicaragüense es atomizante. En vez de galvanizar la formación de un político opositor unificado, más bien se atomiza. Cada quien cree que sabe cuál es la respuesta del país y va a hacer lucharle el piso al otro. Pero en términos generales, pues el problema fundamental es que la cultura del miedo previene que se organice un movimiento cívico al interior de Nicaragua, y la presencia de un exilio poco organizado y poco unificado no contribuye tampoco a que se cree una especie de autoestima al nicaragüense para que sepan que no están solos en el país y que pueden trabajar con un movimiento organizado de oposición. En tercer lugar está la economía. Sí, un debilitamiento económico de aquellos sectores claves del- de la economía que mantienen la estabilidad del régimen, no la estabilidad de la economía, son importantes porque te permitirían cambiar el balance de poder entre el contrapeso democrático y el régimen. ¿Cuáles son esos elementos? Uno de ellos es el referente al financiamiento que recibe
el Estado de Nicaragua predominantemente en obras públicas. El 70% del financiamiento que está recibiendo Nicaragua, especialmente del BESIE, va hacia obras públicas. ¿Por qué esto es clave? Porque en un momento crítico de radicalización del país, la intención de entrar en reformas democráticas no se expresa mediante la cooperación externa, sino que más bien la intención se expresa por la continuidad del régimen autocrático mediante la adquisición de préstamos internacionales que faciliten el clientelismo económico. Entonces, con las obras públicas lo que vos hacer es construir y construir infraestructura y así mantener empleos de bajo nivel, pero con una masa crítica de gente que te permite básicamente mantener un mínimo de apoyo popular, una base mínima en el país, que es predominantemente clientelista. Es decir, si me dan de comer, yo apoyo. Si dejo de comer, pues yo voy a protestar. Pero entonces esa es una situación compleja en un país pobre como Nicaragua. El otro factor es cómo cambiar la mentalidad en relación con las transferencias de remesas, y eso lo podemos hablar más adelante. Eh, y hay otros factores económicos importantes, eh, pero predominantemente el tema fundamental de la economía se reduce en gran parte al financiamiento que recibe en el exterior, que básicamente contribuye a fondear el 10% de la renta del Estado. Entonces, esos son algunos de los factores de cambio. El cuarto factor de cambio es la comunidad internacional. Y aquí, realmente aquí es donde entramos pues a los instrumentos, al tercer punto. ¿Cuáles son los instrumentos de presión que se necesita? Dado la realidad que primero, la respuesta proporcional que se necesita requiere de fuerzas de poder mucho mayores que las que tiene el Estado nicaragüense, el Estado represivo de Nicaragua. Y en segundo lugar, que la oposición al interior del país se encuentra prácticamente nulificada. La economía se sostiene eh, parcialmente y la disidencia al interior del país todavía no es tan fuerte como para crear rupturas al interior, la comunidad internacional es el principal actor del cambio político. Y esto pues se puede lograr eh, trabajando desde la diáspora, desde el sector de los grupos cívicos democráticos en el exilio y dentro del país en función de tres áreas de presión. Primero es la denuncia. La denuncia internacional tiene que seguir, pero tiene que seguir en relación de una forma muy precisa sobre el tipo de régimen con el que uno está lidiando. Y eso significa hablar predominantemente de la talibanización de Nicaragua. Hay que estar muy informado para ofrecer una caracterización de la magnitud de represión en la que se encuentran los nicaragüenses. En segundo lugar, además de la denuncia internacional en todos los foros internacionales, como lo que acaba de suceder en Naciones Unidas con el informe del grupo de expertos, em, está la presión material. La presión material es predominantemente de naturaleza económica, pero hay por lo menos tres aspectos importantes de la presión internacional que no se deben obviar. El primero se refiere a las sanciones. Las sanciones son un instrumento importante de ajuste de cuentas ante las violaciones de derechos humanos y ante la corrupción. No es un instrumento que cambia la conducta del régimen, pero lo que hace es reducir el tamaño del círculo de poder de los operadores del régimen. A estas alturas ya son más de 60 personas que son cómplices del régimen que han sido sancionadas y eso ha reducido el margen de operación del régimen. Entonces, la presión internacional tiene que ser precisa sobre por qué las sanciones tienen que continuar y a quién sancionar. En segundo lugar, está las penalidades económicas que se pueden hacer a través de los acuerdos comerciales, específicamente CAFTA y el de asociación económica con Europa. El debate sobre el tema de CAFTA se hace de una forma poco precisa, poco informada, porque la mayoría de la gente habla de que hay que suspender a Nicaragua de CAFTA. Eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir porque es una posición muy radical, técnicamente prácticamente imposible, pero sí se puede aplicar el tratado mismo para hacer que Nicaragua rinda cuentas, específicamente en las violaciones a ciertos capítulos del Acuerdo de Libre Comercio, el capítulo 16 al capítulo 17, que contiene elementos específicos y concretos sobre las condiciones mediante las cuales uno puede, como nicaragüense, como miembro de CAFTA, como país o Estado, sentar a la mesa al Estado de Nicaragua. Y si no se sienta, se le penaliza. Y si no acepta la penalidad, se le reimponen las tarifas a las que ha estado, de las que se ha beneficiado ante la ausencia de estas. El libre comercio significa no tarifas de, de exportación del país. Entonces, hay mecanismos que son necesarios de abogar, pero es muy importante que, especialmente desde la diáspora en Estados Unidos, se abogue un poco más sobre la revisión del tratado y en particular la implementación de los artículos de los capítulos del tratado internacional. Un tercer elemento es predominantemente las sanciones políticas, que son también una presión material que incluyen, por ejemplo, el aprovechamiento, el apalancamiento del reporte del grupo de expertos, presionar en el sistema interamericano la Carta Democrática de Nicaragua. Realmente la Carta Democrática en relación con Nicaragua es de fundamental importancia y se tiene que recuperar. También otra presión material tiene que ver con el rendimiento de cuentas de la integridad financiera de los organismos internacionales financieros. Y esto estamos hablando del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica y otras entidades, incluyendo países como Alemania, que acaba de aprobar un préstamo a través del BESIE. ¿Por qué esto es importante? Porque hay diferentes factores que explican cómo Nicaragua incumple sus obligaciones internacionales en relación con préstamos internacionales. Entre otros casos, se encuentra, por ejemplo, el que viola muchas de las cláusulas de los acuerdos en los que se suscrita, cláusulas que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con elementos de eh, prevención de lavado de dinero, con elementos de no trabajar cuando hay sanciones, con violaciones de derechos humanos, con falta de consulta con pueblos indígenas. Es decir, cuando uno revisa los acuerdos contractuales que tiene Nicaragua con bancos como el BESIE y se miran las cláusulas, hay una violación prácticamente enciclopédica de todos los artículos de los acuerdos. Em, y en relación, aquí no solamente estamos hablando del Banco Centroamericano, pero el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, le dio un visto bueno a la economía nicaragüense, pero omitió reconocer por qué es que la economía creció como creció. Y omitió reconocer que Nicaragua reúne las características del Fondo Monetario mismo llama Estado secuestrado, State Capture. Y, y eso es de fundamental importancia porque el mismo Fondo Monetario está evitando asumir el riesgo político de sancionar a un país, a una economía como la de Nicaragua en un contexto dictatorial. Entonces, la presión internacional tiene que girar en torno del rendimiento de cuentas de estas instituciones financieras que se hacen los locos cuando están estos acuerdos, cuando están estos compromisos internacionales de por medio. Otra presión material de fundamental importancia tiene que ver con la censura y la desinformación. Es una de las herramientas más importantes del sistema de control social que utiliza el régimen. En Nicaragua no hay medios de comunicación independiente. La, la investigación periodística se realiza de una manera muy diferente que la que se realiza en cualquier otro lugar. No existe libertad de expresión, no existe capacidad de interpelar al Estado para obtener datos del mismo y entonces el resultado es básicamente una sociedad que no está informada y la única información que recibe es manipulada por parte del Estado. Entonces la comunidad internacional necesita apoyar la lucha de los medios independientes
para combatir la desinformación, para combatir la censura, porque el nicaragüense, toda vez que sabe cuál es la condición en la que se encuentra, va a tener como fuente primaria el recuperar su confianza y su autoestima. Y finalmente, un tercer factor internacional que es importante también es que ningún actor internacional debe de dejar de seguir ofreciendo sus esfuerzos de mediación, sus buenos oficios de mediación, de ser un intermediario entre la sociedad nicaragüense democrática y el Estado. A pesar de que uno está lidiando con un Estado talibanesco, es con ese Estado con el que hay que lidiar. Y entonces la comunidad internacional no solamente puede ayudar a cambiar el balance de poder a favor de las fuerzas democráticas, pero también ser mediador en una transición democrática justa para todos los nicaragüenses. Y pues yo diría que esos son los tres puntos fundamentales en los que hay que pensar para ejercer mejor presión internacional. Saber la naturaleza talibanista del régimen, saber con mayor precisión cuáles son los factores de cambio y en tercer lugar, tener una forma más acertada de saber cómo decirle a la comunidad internacional en qué dirección ejercer la presión internacional, en el campo de la condena, en el campo de las presiones materiales y en el campo de la intermediación diplomática. Muchas gracias. Gracias, doctor Orozco. Entonces, vamos a abrir la sala para preguntas y respuestas. Es tanto lo que dijo el doctor que realmente traté de anotar lo más que pude, tomé las notas pertinentes, pero no creo que pueda hacer una pregunta en general. Así es que si les pido que vamos dividiendo los temas y nos levantan las manos. Pasa, doctor, que cuando hay eminencias y participaciones tan importantes como la de usted, nos ponemos un poquito gun shy, nos ponemos un poquito en recelo y tenemos miedo de hacer las preguntas correctas. Pero por el momento aquí tenemos a nuestro Nika Lenin. Adelante y después canto. Gracias, gracias, doctor. Sinceramente, muchísimas gracias. Qué clase catedrática que nos acaba de dar. Una pregunta que le quería hacer sobre lo que estaba diciendo que me tocó el corazón era, si lo puede tratar de ponerlo en mis palabras y si me puede elaborar un poquito más, el que ellos subordinan la dignidad del ser humano. Yo no sabía que que es una pérdida de la autoestima. ¿Cómo eh, ¿Cómo miden eso y cómo nosotros podemos dar más seguimiento sobre esa parte? Me llegó a mí, la pérdida de la autoestima sobre el ser humano, o sea, en general sobre los nicaragüenses. Nunca había tomado en cuenta ese factor. Si me puede dar un poquito más de eso, por favor, unas cuantas palabras, te lo agradezco mucho. Y una vez más, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Mira, la dignidad humana está compuesta de lo que se llaman factores inherentes, naturales, que pues algunas personas los pueden adjudicar a la creencia de una divinidad, de Dios, o a la creencia simplemente de que el ser humano como un ser racional está dotado de facultades eh, que requieren del respeto propio. Y en segundo lugar, está dotado también de derechos eh, civiles y políticos, que son el resultado, pues, de todo el movimiento republicano que se desenvuelve predominantemente en los siglos XVII en adelante. Entonces, en el caso del régimen eh, con el de Daniel Ortega, lo que ha venido ocurriendo es una situación en donde el régimen te limita tus derechos a la libertad de culto, libertad de movimiento, de expresión, de asociación, eh, y básicamente te está subordinando tus creencias a la lealtad al régimen. Eso, al no ser respetado o no ser cumplido por parte de la sociedad, es retaliado con represión, con cárcel,
con golpes y hasta con asesinatos. Una de las cosas que no se habla mucho son asesinatos que ocurren en el país, en la costa del Caribe. Se han producido varios asesinatos ya este año y el año pasado y el año anterior. En 2021 fueron más de 20 asesinatos. Eh, pero entonces el efecto que tiene sobre la población es que tu vida cotidiana, tu dignidad, tu respeto propio está prácticamente cooptado por la voluntad de un Estado que decide cuáles son tus márgenes de acción. Y eso en el largo plazo lo que genera es un sentimiento pues de un autoestima bastante limitado, bastante contraído, porque andas con la cabeza baja. Y eso es lo que genera, pues, la, eh, indignidad en una persona. Es decir, la dignidad humana es, no eliminada, pero sí es bastante doblegada. Y esa es la vida de un Estado talibanesco, y es lo que está viviendo los nicaragüenses en este momento. Muchas gracias, doctor. Adelante, Yadere, y después vas Canto. Gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, magistral su exposición. Dentro de lo que usted ha planteado de los instrumentos de presión material, mencionaba el tema de la rendición de cuentas por parte de los organismos internacionales y el gobierno, pues en los temas de los préstamos. Es el sentir de la sociedad civil, de todos los nicaragüenses, de que el gobierno no le da buen uso a esos fondos, ¿no? ¿Qué sucede por parte de los organismos que, que no accionan, pues, o que inferimos que se les da mal uso de esos fondos, pero ellos siguen desembolsando, doctor? Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, en la mayoría de los casos, yo diría que los fondos van hacia donde el régimen solicitó financiamiento, que es predominantemente en el sector de obras públicas. Como una cuestión de principios, una entidad que financia, sabiendo que existe un régimen de destrucción, no se le ocurriría dar préstamos para la construcción de carreteras en medio de la destrucción de familias. Pero aparte del riesgo moral que eso significa, en- hay muchos de los préstamos en donde las cláusulas contractuales no se están respetando y las entidades financieras se están haciendo la vista gorda. Entonces, ¿por qué se hacen la vista gorda? Bueno, la respuesta sencilla es, no es que son pro régimen, pero ellos juegan con un riesgo moral bastante desproporcionado y bastante imbécil, por decirlo de una forma directa. Ellos creen que si vos no, si vos eh, haces que el Estado rinda cuenta sobre el incumplimiento, lo que significaría suspender los préstamos a Nicaragua, eso afectaría al nicaragüense promedio. Pero la realidad es que no hay una relación directa entre el financiamiento a proyectos de obras públicas y el bienestar del nicaragüense, porque el bienestar del nicaragüense no se mejora. Si vos estarías viendo que esos préstamos están realmente generando riqueza en el país, están aumentando el empleo de la sociedad, entonces pues tus argumentos contra el régimen tendrían que ser otros. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Mientras el MAG está construyendo carreteras, está contratando trabajadores temporales, la economía informal de Nicaragua ha crecido entre el 2018 y el 2022 de un 70 a un 84%. Y eso aún con migración, es decir, que el tamaño del sector formal de Nicaragua realmente no ha crecido, sino que ha disminuido. El número de empleados formales en Nicaragua ha caído de 1 millón a menos de 1 millón en 5 años, en un momento en que el crecimiento demográfico continúa. Entonces, eh, el riesgo moral es un factor clave. Y sí, yo creo que de alguna manera también, aparte del riesgo moral, especialmente de los técnicos, está el conflicto político, el conflicto de interés
en el cual algunos entes técnicos tratan de no enfrentar a sus jefes. A un Dante Mossi, por ejemplo, que básicamente tiene la autoridad para decir estos préstamos deberían ser autorizados, y tiene comprado a mucha gente para realizar ese tipo de actividades. Y un técnico no quiere echarse básicamente esa vaca encima. Entonces, eso requiere de una presión internacional desde la sociedad civil. Y eso se está viendo en varias instancias. Una de ellas es la crítica internacional que ha ocurrido en relación con el Fondo Verde, que es uno de los préstamos internacionales en donde existe evidencia clara, investigada y presentada al BESIE que Nicaragua ha incumplido con los reglamentos y las cláusulas de cumplimiento sobre ese préstamo. Un préstamo de reforestación en la costa del Caribe que ha resultado en violaciones de los derechos de las poblaciones indígenas de Nicaragua, de la no consulta, de la autonomía de esas personas, de la autonomía de la costa del Caribe. Entonces, ahí es donde realmente mucho del pleito requiere tener una capacidad de enfrentarse con estos monstruos internacionales y hacerlos rendir cuentas. Y no es fácil. Y por eso es que se salen con la suya. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, Canto. Primero que nada, muy buenas noches, doctor, y muchísimas gracias por haber venido a este espacio que es importante para que los nicaragüenses tengamos herramientas para poder seguir dando la pelea contra el régimen dictatorial. Mi pregunta va más o menos en este sentido. Creo que todos lo hemos visto, la comunidad internacional más bien ha sido reactiva contra el régimen. Es decir, intenta hacer algo de acuerdo a distintos hechos puntuales que van sucediendo y no hay una presión permanente. Ahorita le quitan la nacionalidad a los desterrados, la comunidad internacional reacciona y luego se calma hasta que venga y haga otra salvajada el cartel del Carmen y entonces vuelven a reaccionar. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos que no estamos en organizaciones, en grandes, para poder luchar desde lo que podemos, las redes sociales, que es lo único que tenemos los que vivimos dentro de Nicaragua, para poder hacer que se nos escuche y la comunidad internacional deje de ser reactiva a hechos puntuales y realmente se ponga en una lucha permanente, en hacer cosas permanentes contra el régimen? Muchísimas gracias. Mire, yo creo que es muy poco lo que pueden hacer ustedes, pero lo principal, lo más importante es ser un portavoz de la información veraz que puedan tener a otras personas en Nicaragua. Y ese es el gran riesgo que ustedes en Nicaragua tienen encima. La protesta realmente empieza por la información clara y veraz de lo que ocurre en el país. Cómo funciona la cleptocracia, el nivel de corrupción, los favores políticos y económicos del régimen, los métodos de criminalización de la democracia. Toda esa información, diseminarla, explicarla para que el resto de los ciudadanos nicaragüenses puedan entender el régimen en el que vivan. La realidad, desafortunadamente, es que en una sociedad muy pobre, con muy pocos niveles de educación, en donde la gente no lee, eh, es bastante difícil pues presentarles un tweet, por ejemplo, o decirles, mira, fíjate en Facebook cómo están las cosas. La gente sigue en Nicaragua de la información radial y la información de boca a boca. Claro, en medio tenés la tecnología de WhatsApp, que es un método formidable, pero que la gente no lee más de 15 palabras. Mira, aún yo me quejo que realmente aquí el que lee de pies a cabeza, estoy convencido, todo lo que yo escribo es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se estudian todo punto porque necesitan estar preparados frente a la presión internacional
que uno le monta. Pero entonces, estar informado es fundamental. En segundo lugar, otra forma de movilización política es mantener contacto con algunos de los grupos que existen en el exilio y que tienen algún nivel de movilización eh, transnacional eh, y que te puedan servir también de fuente y vos ser fuente para ellos. En particular, la diáspora nicaragüense necesita movilizar, aumentar su movilización política al 1000%. No lo ha hecho. Yo siento que nosotros somos más responsables de lo que pasa en Nicaragua, teniendo a mano herramientas como la ley Renacer, y no hemos presionado para que se dé cumplimiento a esa ley y que personas como ustedes son testigos de lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, informarse y ser testimonio de lo que ocurre en el país es vital. Y en tercer lugar es eso, tener contactos con organizaciones para estar listo cuando se necesite algún tipo de movilización, un tipo de movilización no a lo tradicional. Si alguien te pide que vayas a la calle a protestar, esa no es una organización que realmente quiere que estés vivo. Pero hay otros métodos importantes y hay organizaciones, hay grupos cívicos nicaragüenses en el exterior que sí tienen un sentimiento muy profundo de resolver la situación de una manera pacífica. Doctor, antes de pasar las siguientes preguntas, que son Alexander y Jam, yo voy a hacer un comentario y usted la puede tomar como pregunta o si quiere comentar en lo que yo vaya a decir. Yo pienso que en Nicaragua, es una opinión muy personal, se espera algo, un efecto, una causa y efecto, una reacción a las sanciones, un monseñor, un, un monseñor Álvarez, un momento, un detonante, un movimiento catalítico que nos lleve a un movimiento interno en Nicaragua. ¿Cree usted que eso fuera posible? Es mi deseo, mi idea, mi opinión, no que yo esté pidiendo una rebelión de los nicaragüenses. Adelante, Alexander y Jam, 3 minutos cada Perdón, uno y perdón. después el doctor nos responde. Sí, no, perdón. Primero es Jam y después Perdón. Alexander. Oh, perdón, perdón. Primero es Jam, Jam, después Alexander, Alexander. 3 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Escuchen. Perfectamente. Buenas noches. Felicitarlos de vuelta por el país, doctor. Agradecido con la discusión, sobre todo porque uno empieza a entender un poco mejor y a ayudarse. Yo quería abonar, sin embargo, a lo que usted estaba mencionando. Yo sí creo que en este caso, de manera individual, no podremos hacer mucho como para ser escuchados, pero si empezamos a tener muy bien una correlación, nos identificando los puntos para poder crear acciones. Y concuerdo con usted en que la mayor fuerza que tiene que ejercer tiene que venir de fuera. Obviamente, muchos de los que están dentro del país pueden ser puestos por irresponsables, porque ya sabemos lo que ocurre. La pregunta precisa eh, pues, sería la siguiente. Mencionó usted que en los préstamos del banco existen algunas cosas que ellos han incumplido en el caso del BES. Los préstamos dentro de estas instituciones eh, tienen algún segmento sobre aplicación democrática o respeto a derechos humanos o, algún inciso que nos permita también enfocarnos en ese aspecto, porque obviamente ya características. Alexander. Sí, gracias, buenas noches. Yo quería decir y preguntar lo siguiente. El análisis que usted dio de la situación y de cómo se puede lograr salir de ella,
fue un análisis muy bueno, que también se podía haber aplicado hace 5 años, en el 2018, con los acontecimientos del 2018, que no se aplicó, pero hubiera sido igual de verdad en aquel momento. Al igual que tal vez ya habían indicios de que Ortega tenía algunas cosas eh, ya planeadas para lograr esos golpes que dio después del 2018. Eh, por ejemplo, la organización de trabajadores, eso siempre estuvo reprimido. Nunca Ortega permitió que los trabajadores del país, ya sean las empresas privadas o el Estado, exigieran mejores condiciones, mejores salarios. Y eso eh, benefició, claro, al gran capital, a las empresas privadas y al Estado, porque también los gastos no se elevaban en salarios ni en mejoramiento de condiciones de los trabajadores. Entonces, claro, la economía estatal se mantenía y eso proporcionaba que estas instituciones generaran esos grandes préstamos. Otra cosa que hay que recordar es que Ortega no es la primera vez que está en el poder y que es un híbrido. Y yo me pregunto si están subestimando todavía lo que es Ortega. Ortega del 80 y el Ortega de hoy han aprendido muchas cosas. Las lecciones de los 80, de los 90, las tiene muy marcadas y sabe que no puede perder la economía porque pierde el país. Entonces, eso no lo vi en el análisis. Ortega es un híbrido, es una retórica socialista, una retórica antiimperial, pero al mismo tiempo su mejor socio económico es el imperio más grande o el país más grande, la economía más grande del mundo, y no está buscando cómo echar a perder eso, por más ideología y por más retórica que tenga. Lo otro es que si logramos lo que usted dice de cortar el financiamiento, ya vemos que los exiliados están proporcionando una ventilación de la economía al enviar remesas, ya casi alcanzan el 20-25% del Producto Interno Bruto. Entonces se cortan el financiamiento, pero siento siempre que, y esto es para finalizar, siempre siento como que vamos 10 pasos atrás y nunca damos un paso adelante de ellos. Y eso es lo que me preocupa, que si siempre estamos atrás reaccionando y nunca estamos tomando la delantera, entonces siempre vamos a estar 10 pasos atrás y Ortega va a tener siempre la libertad de accionar con mucho tiempo. Ya vimos las sanciones, cómo han atomizado todas las empresas estatales que antes habían o las empresas semiestatales que habían y solo le cambiaron los nombres, los dueños y todo, y pues ahí siguen trabajando. 30 segundos, tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo, mire, yo tengo un poco más de 30 años de estar trabajando el tema de Nicaragua y una de mis advertencias y críticas es que hay una subestimación exagerada de, de cómo se malinterpreta, cómo se entiende la naturaleza política de Daniel Ortega. Por eso yo digo, es un déspota totalitario que no ha tenido un cambio en su mentalidad política de la necesidad, de la urgencia que él tiene de tener el control absoluto del poder político. Y eso lo dije desde el principio, se lo ha advertido a colegas de la oposición, del grupo cívico democrático, de todos lados, porque mientras vos no tengas claro con quién estás lidiando, vos vas a pensar que esto es una cuestión esporádica. Es el momento y hay mucha gente que cree que la suspensión o la eliminación de las organizaciones gremiales como el COSEP fue en retaliación a algo. No, no hay retaliación de nada. Esto es una hoja de ruta que lleva prácticamente desde el 2019. Y ¿Y por qué el 2019 y no antes? Antes, el balance de poder de Daniel Ortega no estaba completamente a su favor. Él mantenía un proceso de negociación de su poder político en relación con otras fuerzas sociales, económicas y políticas. Cuando estas fuerzas se le echaron para atrás, él recurrió exclusivamente al uso de la fuerza y a recomponer todo el andamiaje político para acelerar esta estructura totalizante. Pero el punto de partida de todo esto es que Daniel Ortega es un déspota
y nunca ha dejado de serlo. Yo creo que el gran problema que tenemos es que creemos que simplemente es un político tradicional de tipo transaccional y no lo es. Sobre la pregunta de los préstamos, así es. Hay cláusulas, cada préstamo es diferente y cada préstamo tiene sus cláusulas específicas. Algunas de las cláusulas son de un formato tipo que se refiere a temas de inclusión social, de protección del medio ambiente. Hay otras que tienen explícitamente elementos sobre protección de derechos humanos, sobre aspectos de corrupción y otras que son específicas sobre el acuerdo mismo. Por ejemplo, el acuerdo del Fondo Verde, que tiene cláusulas específicas sobre el respeto a los derechos de las poblaciones indígenas de Nicaragua, el respeto a la autonomía de los pueblos del Caribe. Entonces, cada préstamo es diferente y por eso hay que estudiar cada uno y trabajar con un abogado y un economista al lado para ver si el monitoreo te demuestra que hubo incumplimiento o no, de acuerdo como lo estipula la, la ley, la palabra legal del contrato. Sobre la pregunta de que los nicaragüenses esperan que pase algo, claro que sí, todo el mundo espera. Hay una fe ciega en Nicaragua. Ahora, la fe ciega la tiene todo el mundo, unos más que otros. Yo creo que uno tiene que informarse mejor del tipo de régimen con el que está lidiando. Segundo lugar, conocer mejor cómo puede aprovechar algunos espacios de- de posibilidades de cambio y cómo incidir a partir de eso y específicamente ver cuáles son los instrumentos de presión externa que hay. Y eso te va a reducir realísticamente esas expectativas de que lo imponderable, lo incierto o el milagro supere la realidad. Y desafortunadamente, eh, pues los milagros no son cosas que ocurren todos los días. Entonces, creo que esa expectativa realmente es parte de un estado de negación en el que una sociedad se involucra porque uno quiere un cambio. Entonces, el rol de uno es tratar de devolverle el autoestima al nicaragüense para que asuma control de su vida cotidiana. Y al asumir el control de su vida cotidiana, va también a empezar a rechazar el sistema en el que se encuentra, con cosas pequeñas. Y aquí viene el tema de las remesas. Sí, las remesas oxigenan. No le puedes decir a la gente que es enviar dinero. Yo hice una encuesta, la he hecho en otros países. Cuando uno le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a dejar enviar remesas para no apoyar al régimen? 99% dicen que jamás lo harían. Pero sí hay cosas que puedes hacer. Una es incentivar el ahorro. Déjame ponértelo de una forma sencilla. El presupuesto de la policía eh, en el 2022 andaba por los 300 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unos 25 millones de dólares mensuales. El régimen recibe de consumo por el ingreso que se percibe de las remesas el equivalente a 35 millones de dólares en IVA, en el impuesto al valor agregado. Son 500 millones de dólares que recibe Ortega por la entrada de remesas, porque la población que recibe remesas básicamente utiliza prácticamente la totalidad del dinero para el consumo porque la vida es muy cara en Nicaragua y no te deja dinero para ahorrar. Y si ahorras, lo ahorras informalmente y lo ahorras para migrar. Entonces, eh, el mensaje más importante que uno puede hacer desde la diáspora es a su población que ahorren. Vean, si uno le dice al nicaragüense que ahorre un 10% de su remesa, estás ahorrando a nivel nacional más de 300 millones de dólares, el equivalente al presupuesto de la policía. Entonces, reducís la capacidad de generación de renta del Estado con esa pequeña motivación que le das a tus familiares. Esas son las cosas pequeñas, son esos pequeños pasos los que hacen cambios gigantes.
y por ahí es por donde hay que empezar. Entonces, yo creo que, y no interpreto que fuiste cínico al decir lo de las remesas, pero creo que necesitamos ser creativos, realistas y también arriesgados en las soluciones que tenemos que encontrar en este tipo de presión. Doctor, Lenin, esta yo creo que es la última pregunta. De este link ya son las 9, o para ir cerrando, ¿qué pensás vos? sí, sí, por favor. Doctor, la última pregunta. Eh, no tiene que ver mucho con la economía, pero sino con el impacto de los eh, secuestrados políticos que fueron liberados. ¿Qué impacto va a tener los testimonios de ellos? Ya no información maquillada por el régimen, sino qué impacto piensa usted va a tener los testimonios de ellos, de venir a contar la realidad de lo que ocurrió, las torturas, etcétera, eh, en la comunidad internacional, y si va a afectar y si va a ayudar eso también a que estas organizaciones financieras no se hagan de la vista gorda, como dijo usted. Ahí me quedo. Muchas gracias. Mira, es una cuestión de momentum. Yo creo que los testimonios que se están dando, las entrevistas que se están diseminando, tienen un efecto sobre la opinión pública internacional y entre más se difunda la historia de que en Nicaragua hubo presos, hubo un nivel de represión exagerado, más el tipo de presión a los estados va a ser. Eh, Mira, yo trabajo en muchos países en todo el mundo y mucha gente no sabía que había una crisis política en Nicaragua, mucho menos que habían presos políticos. Colegas míos que estaban en la cárcel, que yo le comentaba a gente, fulano de tal, ustedes trabajaron con esta persona, de verdad está en la cárcel. Wow, no sabíamos. Entonces, los testimonios tienen un rol muy importante de informar y formar la opinión pública internacional que van a tener un impacto sobre el cambio de conducta de las instituciones, eso depende del nivel de persistencia que uno tiene sobre esos organismos que lo que están haciendo es moral y políticamente indefendible. Y en algunos casos es moral, política y legalmente indefendible. Y ese es el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que demostrar, no es simplemente decir, es que el régimen de Ortega es malo y por eso tienen que parar de financiar. A esta gente no le importa, ellos quieren ver si el contrato realmente ha sido violado porque el régimen viola los derechos humanos. Entonces, es un reto, el peso sobre la prueba de todo esto recae sobre todos nosotros. Y los insumos, como los testimonios, son parte contundente de estas cosas. Por ejemplo, una de las cárceles en donde estuvieron los colegas 222 encarcelados fueron construidos con fondos del BESI. Entonces, es decir, es una vulgaridad, pero aparte de la condena moral, necesitamos la condena política y legal también. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Nos vamos despidiendo. Yadere, Canto, Nica, si quieren despedirse del doctor, agradecer, adelante, y después él nos dice sus últimas palabras. Doctor, una vez más, sinceramente le agradezco haber aceptado la invitación. Para los que no saben, eh, el doctor Orozco no solamente defiende a Nicaragua en un nivel internacional, sino también ha, ha participado en plantones con nosotros, con los de a pie, por poner, pues, entre comillas, siempre ha estado ahí con nosotros desde el 2018, incansable su lucha. Eh, Gracias por esta clase. Aquí nosotros hablamos mucho de que la información es poder, y por eso nosotros necesitamos a personas que nos den ese tipo de clases, de esas masterclasses, esas clases de maestría, para que sigamos informándonos y educándonos y teniendo conciencia con esta información. De mi parte, doctor Orozco, muchísimas gracias y pase buenas noches. Adelante, Yadere.
Bueno, agradecido al doctor por visitarnos por acá. En definitiva, de repente más notas he tomado, o sea, mucha información técnica y esto uno en definitiva saca sus conclusiones y yo creo que todos quedamos más claros de los tres factores con los que el doctor nos ilustró la razón del ser de la dictadura, los factores de cambio, los instrumentos de presión. Muy ilustrativo y agradecido, ¿no? Ojalá que nos visite en una próxima ocasión, doctor. Muchas gracias, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y desafortunadamente yo tengo más de 40 años de estar metido en esto. Soy un producto de la Guerra Fría, salí por razones políticas de Nicaragua en los 80 y pues hice mi carrera en ciencias políticas porque quería pues contribuir algo a la situación. Contribuí al proceso democratizador, pero las cosas cambiaron. Y uno sigue en esta lucha y tal vez pues uno es iluso, pero la, la creencia en las herramientas y la convicción democráticas te hacen seguir adelante. Lo que yo les recomiendo es que realmente estudien muy a fondo los trabajos, los estudios, los análisis, las herramientas de presión que existen. Yo les di a los colegas una lista de material que pueden ver ahí que tiene conversaciones específicas y pues a la orden como siempre y vamos a hacer el quiz. Vamos, madre, tengo 2 páginas llenas de notas de todo lo que... Yo 3 A ver la nota páginas. mínima, Te 60, los 70. dejamos de tarea, entonces. Muchas gracias. Bueno, doctor Canto, no te despediste del doctor. Muchas gracias por su presencia, le agradecemos. Sabemos que tiene familia en Nicaragua, sabemos que sus lazos con Nicaragua son sinceros, son profundos. Y muchas gracias por ser uno de esos nicaragüenses que yo no sé, pues, eh, de esas personas que nunca cortaron el ombligo con Nicaragua y necesitamos pues de todas las personas como usted. Canto. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. De verdad que se aprende mucho y creo que eso es parte importante. Y de hecho, creo que una de las grandes cosas que nos hace falta en Nicaragua es justo eso, conocimiento, cultura, educación, y le debemos mucho a nuestros jóvenes darle eso. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, lo único que totalmente no mencionamos por ningún lugar fue el debate que va a pasar el jueves y qué clase de preguntas, cuáles eran su, sus expectaciones. Yo ni creo que vaya a llegar Mossi, pero le deseamos buena suerte a usted y al doctor Burr, esa eminencia, un amigo de Nicaragua, y pues ojalá pues tengamos algún resultado, alguna respuesta. Nicaragua nunca debería de pagar esos préstamos. Eso es lo que nunca debería de suceder. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Que viva Nicaragua libre. Que ¡Que viva. viva!